Ya tenemos ganas de que empiece lo bueno, de que empiece la Liga. Yo creo que hemos hecho una muy buena pretemporada en lo que sobre todo no hubo ninguna lesión importante, no hubo ningún contratiempo y la verdad que afrontamos la primera jornada pues con muchas ganas y con mucha ilusión ya de empezar la temporada. Sí, yo creo que Ganzábal tiene que seguir siendo un fortín, tiene que seguir siendo importante. Yo creo que siempre lo digo, que gran parte de las aspiraciones que podemos tener tiene que pasar por aquí, por nuestro campo, por nuestro estadio, por Ganzábal. Tenemos que intentar sumar todas las jornadas en casa de 3 en 3 y más sabiendo la dificultad que tiene el grupo, en un grupo que prevemos que va a ser muy igualado como el del año pasado, en el que la igualdad va a estar todo el año. Entonces tenemos que darle importancia a nuestra casa y tenemos que ser muy importantes y muy eficaces aquí en casa. Sí, yo soy de aquí, sé lo que es esto. Al final Ganzábal, haya mucha o haya poca gente, pues es un público que aprieta y que nos ayuda mucho. Entonces yo creo que tenemos que hacer porque también la gente se enganche. Si el equipo arranca bien y va muy bien, pues la gente se puede ir enganchando poco a poco. Entonces tenemos que jugar con eso también. Tenemos que animar a la gente que venga al estadio, que nos venga a animar y gran parte por eso pasa por nosotros, por ir sacando los partidos de casa. Cuanto mejor vayamos, más gente va a venir a animarnos. Entonces tiene que ser un poco recíproco y que la gente se anime a venir a Ganzábal. Bueno, al final en las primeras jornadas es un poco difícil porque al final en las pretemporadas pues no ves exactamente el potencial de cada rival. Entonces yo creo que a paso de que vayan pasando las jornadas pues iremos viendo más cosas de los rivales, así que esta primera jornada pues será un poco de incertidumbre, pero bueno, al final el míster tiene visto al rival, lo estamos preparando de la mejor manera posible e intentar sacar los 3 puntos. Al final, como te decía antes, un grupo que prevemos que va a ser con tanta igualdad y sobre todo en el que tenemos que sacar un poco de ventaja porque hay muy pocos campos sintéticos y el nuestro va a ser uno de ellos. Entonces tenemos que a los rivales se les haga muy difícil venir a Ganzábal, que se les cueste adaptarse al campo y es gran parte de nuestros objetivos pasar por aquí por Ganzábal. Bueno, espero que lo primero que no haya lesiones, que esperemos que tengamos un año bonito con mucha ilusión, que lo afronto como si fuera el primero. Esto, como siempre digo, es mi casa, estoy muy feliz aquí, espero estar muchísimos años más. Entonces quiero seguir teniendo esta ilusión, quiero estar lo más arriba posible y quiero disfrutar cada domingo, que al final es lo bonito del fútbol.